Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, como casi todos los viernes, a una entrega más de A Pie de Obra. Bueno, pues este viernes nos trae aquí precisamente una cosa con la que no contábamos, porque en principio este programa estaba dedicado a un tema concreto de genealogía, pero hemos creído oportuno satisfacer una demanda que se nos ha hecho por parte de muchos seguidores de este programa, a nivel, pues, digamos, de persona a persona, también por llamadas telefónicas y también por emails. Es una tarea no muy grata porque a uno le gustaría siempre, pues, hablar bien de las cosas que se hacen en un pueblo, pero por desgracia este pueblo no nos da muchas satisfacciones, tal vez debido a que aquellos que hacen cosas o hacen que hacen, pues no hacen bien las cosas. Es el caso de lo que esta tarde vamos a tener ocasión de poner aquí sobre la mesa. Pero antes de pasar a ello, yo creo que tenemos que presentar, pues, a nuestros invitados, a nuestros amigos, a nuestros colaboradores asiduos de este programa, que no son otros en esta ocasión que los que la vez pasada también tuvimos el honor de tener aquí. En primer lugar, como no, pues a nuestro investigador de Jamilena y amigo nuestro, que es frecuente en nuestro programa, José Carlos Gutiérrez. Muy buenas tardes, José Carlos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y después, a mi izquierda, pues tengo a mi compañero en la revista Órdago, de todos conocido, en Torredonjimeno, Luis Gómez. Muy buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Manolo. Muy buenas Tardes, José Carlos. Muy buenas tardes a todos y bueno, ya hechas las debidas salutaciones, pasamos a ver qué tema era el que nos proponía nuestros televidentes, muchos de ellos, y que yo creo que se debe a una cosa, se debe a que la vez pasada, el viernes pasado, pues teníamos aquí ocasión de aludir indirectamente a esto, a lo que se hace llamar guía breve para disfrutar paseando por Torredonjimeno, y que lleva un título bastante gracioso: no te vayas a perder en tu pueblo. La verdad es que, bueno, el que se quiera perder es que quiere perderse. El hecho es que yo creo que, como cualquier iniciativa, pues verdaderamente era una cosa que hacía falta en Torredonjimeno, una guía breve. Es una cosa que siempre está bien que todo pueblo tenga de cara a las posibles visitas que puedan venir a una localidad, pero el problema está en que nosotros, cuando hemos leído esto, pues la verdad es que no hemos tenido que echar las manos a la cabeza, porque es tal el cúmulo de dislates, de despropósitos, de cosas que no tienen ningún tipo de solidez, que claro, tenemos que corregir, y ya digo que no es una tarea grata, ni mucho menos la de corregir. En un primer momento yo quisiera que Luis también, pues, tomara la palabra ahora y me dijeras de qué manera hacer esto, ¿no? Bueno, como dices, no es una tarea grata. Nos han ido parando, pues, algunos vecinos de la localidad, pues, al hilo, como comentabas, del programa pasado, pues para comentarnos, oye, lo que dijisteis en la tele sobre el asunto de la guía de breve, de la Puerta de San Pedro. También hay otros datos, está este, está otro. Al principio, la verdad, no había que hacerle mucho caso a los comentarios y a los rumores, porque pueden que sean intencionados hacia la persona a la que van dirigidos. Y lejos de hacerles caso, pues dejamos correr el tiempo, dejamos pasar el suceso, porque no es tampoco nuestra labor. Pero claro, ya tanta insistencia y tantas personas nos argumentaron y nos dijeron que había errores sustanciales y de bulto, no solamente en esta publicación, sino en muchas de las otras obras que tenía realizadas este autor, que nos pusimos un poco a contrastar esa información y esos rumores para ver si eran ciertos. Para nuestra sorpresa y para disgusto, pues sí, no es que sean ciertos, es que hay algunas afirmaciones o aseveraciones que este señor hace, no solamente del todo gratuitas, sino que llenan de asombro y de pavor, porque después de todo lo que presentamos el otro día, que se había publicado en Torredonjimeno, parece mentira que todavía se pueda persistir en errores tan graves. Ya no se trata solamente de decir que es una errata o es un descuido o es una equivocación de fechas o un error al transcribir un nombre. Estamos hablando de sucesos gravísimos.
y arrastra, pues hay vecinos que nos han pasado incluso hojas y folletos de donde este señor ha escrito, y claro, arrastra, pues yo tengo desde el 2005 prácticamente documentación. Bueno, pero vamos a dejar de hablar de errores y vamos a pasar a mostrar errores, porque está muy bien que se diga que hay errores o no hay errores en una cosa, en una publicación, y otra muy distinta es lo que tenemos que hacer nosotros, que es dar cuenta de esos errores y explicar, en la medida de las posibilidades que tenemos, pues cuál es la interpretación más correcta. En esa susodicha guía breve, en la página 12, pues nos encontramos con una declaración que hace el autor que dice: en la fachada norte podemos contemplar, se refiere a la iglesia de San Pedro, un escudo con león rampante coronado y dos cruces de Calatrava, así como una portada de piedra que, según la tradición, estuvo colocada en la puerta de acceso al cementerio viejo del final de la calle San Juan, clausurado en 1897 y demolido en 1910. Bueno, se refiere al cementerio viejo, como es notorio, y el cementerio viejo verdaderamente pues todo el mundo sabe dónde está, ¿no? Actualmente pues ahí creo que hay una pista para jugar a fútbol y eso, ¿no? El caso está en que esa puerta de San Pedro, la están viendo ustedes ahí, es una puerta que originalmente, yo no sé si estuvo en el cementerio viejo porque yo no tengo edad para saberlo, pero esa puerta originalmente no es del cementerio viejo, es la puerta del convento de los Mínimos de la Victoria. Entre otras cosas porque es clarísimo el hecho que comentábamos el otro día, porque si ustedes observan, no se aprecia al detalle, pero si ustedes observan la clave del arco de la puerta, en la clave del arco hay un emblema, es un emblema que representa un sol y hay unas palabras en latín que podemos leer charitas y que vienen a significar caritas, siendo este el emblema de San Francisco de Paula. Ahí estamos viendo un azulejo en el que se representa precisamente el mismo emblema de la Orden de Frailes Mínimos de la Victoria, que le llamamos, ¿no? O sea que la verdadera procedencia de la puerta de este es San Francisco de Paula, la verdadera procedencia de la puerta de la fachada a la que aquí se está aludiendo, pues desde luego no es la del cementerio viejo, y si estuvo alguna vez en el cementerio viejo, que me parece estupendo que estuviera allí, bueno, eso habrá que documentarlo también, digo yo, ¿no, José Carlos? Las cosas en historia hay que documentarlas. Sí, claro, no podemos tomar lo que dijimos la otra vez aquí, la tradición oral no es, digamos, una fuente ni mucho menos definitiva, porque de luego la documentación que realmente nos va a dar todos los datos precisos es la documentación escrita. No obstante, en esto de claves de arco, como tú has dicho, y todo eso, no hace falta que tengamos, por ejemplo, el caso de San Pedro. Por ejemplo, en Jamilena también tenemos un caso que sí está documentado, ¿no?, que es el de la portada norte de la iglesia, que en sí no era la portada original, ahora mismo la vemos con un arco, ¿no?, con una virgen que hay allí, pero esa era la portada originaria de la Virgen de la ermita de Valverde, ¿no?, de la Virgen de la Estrella, que una vez que quedó la mitad en ruinas, pues cogió y se reaprovechó el elemento, cosa que aquí en San Pedro pues ocurrió lo mismo. Una vez que el convento de los Mínimos es desamortizado, ¿no?, pues muchos elementos pues se reaprovecharán en distintos edificios, ¿no?, que habrá entre Don Jimeno. Tenemos ese caso de que las charitas y que el arco de las charitas pues se reaprovechará en lo que será la portada de San Pedro. Y tan es así que incluso hasta hay ventanas que, perteneciendo al convento, pues están en casas privadas, ¿no?, y que ostentan la V de lo que es la Victoria, porque la Orden de Mínimos de San Francisco de Paula pues es una orden que aparece aquí en España en los tiempos de los Reyes Católicos, y que va a recibir un nombre alternativo al que tiene como institución eclesiástica que es la de Frailes de la Victoria, precisamente porque se dice que San Francisco de Paula vino a profetizar a los Reyes Católicos la conquista del Rincón de la Victoria, que así es como se llama una de las ciudades, pues digamos que más de mayor nombradía, ¿no?, en Andalucía, el Rincón de la Victoria, y de ahí viene el nombre de la Victoria. Los primeros mínimos se asientan en Andújar, es el convento de Jesús, María y José, de monjas mínimas, y después en Torrejimeno pues tuvimos la enorme fortuna de tenerlos aquí con nosotros desde 1601 prácticamente, que fue cuando
se empezaron las obras del convento, de lo que llaman algunos el conventico, y después tienen que abandonar, con la desamortización a la que tú aludías antes, José Carlos, tienen que abandonar, como toda orden de varones, pues el claustro, en tiempos del el señor, del famoso y tristemente famoso Álvarez Mendizábal. Bueno, el caso es que ya vemos aquí, por lo tanto, que más que un error es una falta de consistencia en lo que se está diciendo, porque es más fácil, creo yo, decir que esa puerta pertenece al convento de la Victoria, como bien se cifra en el escudo, que retrotraernos a un tiempo que encima es más reciente y que encima está por ver si eso fue así o no, porque una cosa es el qué se dice y otra cosa es el qué fue. Sí, ahí pues, remitiéndome también, por ejemplo, al caso también de Jamilena, hay un caso curioso que es, precisamente, si una portada tenemos el caso de la Virgen de la Estrella, en la otra portada tenemos, ¿no?, una portada con sus dos columnas, y esto, pues, un párroco de hace ya mucho tiempo llegó incluso a decir que eso era procedente de un templo romano o algo que había allí cerca de Jamilena, cosa que no es así, porque también aludía que la inscripción esa también procedía del templo y es una inscripción típicamente del siglo XVI, ¿no? Además, yo no me imagino ningún templo romano en el que se hiciese alusión a la Virgen María, ¿no? Cosa que tiene ya, podemos decir, delito, ¿no? Y entonces, claro, esto de cosas que no tenemos documentadas, que nos hablan las personas mayores en unas conversaciones que tenemos que no sabemos, porque claro, la memoria muchas veces falla, es peligroso. Siempre es mejor, lo más consistente son la documentación, sobre todo escrita, ¿no?, pero muchas veces también la documentación visual, y hay veces que no hace falta que una persona te comente de dónde procede tal cosa, porque una persona con una mínima formación es capaz de, digamos, de interpretar, ¿no?, de dónde procede. Claro. Hombre, yo os voy a decir una cosa, tampoco es cierto, voy a romper una lanza por esta publicación, es cierto que en una guía breve tampoco a lo mejor se requiere un aparato bibliográfico desmedido. Ahora, eso sí, yo creo que las cosas que se digan en una guía breve pues tienen que estar avaladas previamente por una información que sea una información rigurosa y que no permita que se filtren errores de semejante calibre, ¿no? Bueno, yo iba a traer otro error, porque tampoco está en nuestro ánimo el analizar esta publicación como si esto fuera un libro en el que tenemos nosotros que diseccionar frase por frase, no, simplemente errores de bulto, errores que creemos nosotros que puestos en manos de nuestros ciudadanos, pues hacen un flaco favor a la auténtica identidad histórica de nuestro pueblo, que si encima, siempre lo hemos dicho en nuestros programas y siempre lo repetimos en nuestra revista Órdago, si encima ha estado tan descuidado precisamente el asunto de nuestra historia, ya lo que nos hacía falta es que alguien viniera pues a inventarnos una historia y a hacernos participar de una historia ficción que desde luego no se sostiene con el cotejo de profesionales de la historia, que no nos faltan. El otro día, por ejemplo, se presentaba el libro de don Alfredo Ureña y desde luego es un libro a considerar antes de hacer una guía como esta. Es el segundo de los errores y me baso más bien en lo que es el pie de foto de una de las fotos de esta guía. En la foto se nos representa pues lo que es la puerta que está en la fachada de Santa María, es una de las puertas, la puerta justamente que da a lo que es la placeta de Santa María, de los Jardinillos. Y efectivamente esa puerta pues no pertenecía, la tenemos ahí, no pertenecía originalmente a la iglesia de Santa María, y la guía pues dice que verdaderamente pues esta puerta es uno de los elementos, dice que el único, aunque no es el único, pero es uno de los elementos que se conservan de lo que fue la antigua Casa de la Torre, popularmente llamada así, y esta Casa de la Torre pues perteneció a la familia Villalta, exacto. Lo que no se puede hacer es poner como pie de foto, porque entonces estamos cometiendo un craso error, que ese escudo que ustedes ven ahí, aunque no se aprecie de una manera tan cercana como uno quisiera, que ese escudo, señores, es el escudo de los marqueses de Villalta. Eso es una falsedad histórica, porque los marqueses de Villalta no son marqueses de Villalta hasta el siglo XIX, y en un principio pues no era otra cosa que una familia linajuda, con unos cargos verdaderamente representativos dentro de lo que fue la Casa de Austria. Fueron caballerizos mayores, nada más y nada menos, de Carlos
primero de España y quinto de Alemania, exacto. Pero lo que no se puede decir es que ese es el escudo de los marqueses de Villalta, entre otras cosas porque en ese escudo, José Carlos, tú has estudiado esto mejor que nadie, en ese escudo, ¿qué escudos estamos viendo? En este caso contamos con, digamos, dos escudos, un escudo dual, ¿no? Y los escudos que tenemos son, por un lado, el que tenemos en la franja izquierda, es el de los Villalta, ¿no? Y el otro es el escudo de los Valencia. Los Valencia, que según una descripción que hemos podido encontrar en el Archivo Histórico Nacional y que lo podemos ver dentro de poco en el próximo número de Órdago, ¿no? Pues es un escudo que el comendador, el Gonzalo de Villalta, comendador de la Peña de Martos, ¿no? Pues colocó en recuerdo del linaje de su madre, que pensábamos siempre que era de apellido Leiva, pero por lo visto también era de apellido Valencia. Y esas primeras referencias es curioso porque las encontramos en un pleito a cuenta de unos escudos. Ya digo que todo esto se va más o menos a dar unas pinceladas en lo que será el próximo número de Órdago. Habla muy bien el pleito porque al ser un pleito la documentación es muy precisa, ¿no? Porque hay que tener las cosas bien situadas. Y se habla como esos escudos estaban en la fachada de la casa, de lo que llaman aquí la casa de la torre, es decir, la casa no de los marqueses, porque también hay que tener en cuenta una cosa, los marqueses de Villalta no eran marqueses, el único que era marqués era don Antonio José Fernández de Villalta y Uribe. Y marqués pontificio. Y marqués pontificio, es decir, un título que no es, podemos decir, el título nobiliario que te concede el rey de España, sino que es podemos decir, un título eclesiástico, ¿no? Un título que concede el Papa y que es un título que no se hereda. Es decir, la hija del marqués de Villalta, la única que tuvo, doña Teresa Fernández de Villalta, no era marquesa de Villalta a la muerte de su padre, sino que era un título que nacía, se le otorgaba al marqués en vida, pero que ese título quedaba extinto, podemos decir, una vez que el marqués fallecía. Y por eso, aunque popularmente conocemos a doña Teresa Villalta como la marquesa de Villalta, como se conocen, por ejemplo, en Jamilena y en Toro de Don Jimeno, ella no era marquesa de Villalta, sí era marquesa, pero era marquesa consorte, ¿no?, del Rincón de San Ildefonso por estar casada con José del Prado y Palacio. Efectivamente, todo este tema lo tiene muy bien estudiado nuestro querido amigo Andrés Nicás en su libro, que es de forzosa lectura si se quiere hacer algo con respecto a linajes y heráldica en la provincia de Jaén. Y resulta que yo creo recordar que precisamente en ese libro, pues a la luz de la información recogida por don Andrés Nicás, pues precisamente el título de Marqués Pontificio de Villalta es que no era hereditable, no era heredable por parte de mujer. Si hubiera tenido el marqués hijo, tal vez, me parece que podía haberlo... Y tampoco. Y tampoco, ¿no? Y tampoco. Y todo esto venía a colación, precisamente, mira qué curioso, venía a colación y venía en relación a lo que hablábamos antes del convento de la Victoria, porque la Iglesia es el Papa, me parece que fue León XIII, el que concede este título a don Antonio Fernández de Villalta en razón de todo el beneficio que había hecho el marqués a la hora de recuperar el convento que había sido expropiado por la desamortización de Mendizábal, y se lo había devuelto este marqués a la Iglesia, ¿no? Y por eso mismos le concedieron este título. El marqués de Villalta, es cierto, pretendió el título de Castilla, de marqués de Fuencubierta, pero no lo logró y se quedó ese título sin poder lucirlo. Bueno, es un caso, ¿no? Es un caso, hemos ofrecido aquí dos casos que, bueno, son, ya ven ustedes, más que otra cosa es la falta de propiedad a la hora de hablar, y es que para hablar de las cosas de un pueblo y de la historia de un pueblo, pues hay que hablar con propiedad y siempre pues estar abierto también a la autocorrección. No vamos a seguir con esta guía, porque podíamos seguir mucho más, pero sí que quiero decirles una cosa, esta guía la edita pues 30 días, una revista de Toro de Don Jimeno que ha aparecido hace poco y que todos ustedes conocen, y lo patrocina Gráficas La Paz y colabora el Ayuntamiento de Toro de Don Jimeno. Claro, por un lado, pues verdaderamente uno tiene que estar contento de que un ayuntamiento pues colabore con las iniciativas culturales, pero claro, ¿qué entidad tienen estas iniciativas culturales o en manos de quién se deja? ¿Tú qué piensas de todo esto, Luis?
Bueno, como tú bien has dicho, no se trata solamente de comentar error por error, pero digo, errores que son por falta de tener un criterio a la hora de un mínimo criterio o una mínima rigurosidad. Entre ellos, hablo de memoria, recuerdo ahora uno que dice que, por ejemplo, dentro de la misma guía, se dice que el archivo de San Pedro es el único que sobrevivió a la Guerra Civil. Por lo visto, los demás archivos no existen. Aquí José Carlos presente pues ha investigado y ha entrado, igual que nosotros, al archivo de Santa María y sabe que el archivo de Santa María, el archivo parroquial, está a disposición siempre con los permisos pertinentes de quien lo quiera consultar. Para ser exacto, Luis, en la página 12, mejor dicho, la 13 sin numerar, porque hay una foto y pilla lo que es la numeración, se dice justamente: afortunadamente en la sacristía se conserva el archivo parroquial en perfecto estado. Se refiere al de San Pedro. Fue el único que sobrevivió a la guerra. O sea que yo, cuando hemos ido al archivo de Santa María, yo no sé qué hemos consultado, ¿no, José Carlos? ¿Tú no has echado allí fotos a los archivos de Santa María? Sí, hombre, hemos estado allí haciendo alguna que otra foto, pero no sé si esa documentación es fantasma. Lo que quiero decir es que son errores que uno puede, si se trata de hacer una guía, evidentemente, si se trata de hacer un trabajo menos riguroso o con menos propiedad, da igual, pero si es una guía que entiendo que debe de caer en manos de personas para que puedan conocer la localidad y conocer someramente su historia, pues está plagada de muchas incorrecciones y de muchas impropiedades. Aquí el problema no es, como dice, solamente el que colabore el ayuntamiento, sino que yo entiendo que este señor, bueno, como decía antes, es que arrastra. Han pasado muchos errores que hemos tenido que contrastar, y es que arrastra desde hace mucho tiempo estos errores sin haberlos corregido y haberlos enmendado. Nadie le ha puesto una enmienda. O nadie le ha puesto. Sí, entonces son los consejos editoriales, por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en los consejos de redacción de las publicaciones como las revistas de cofradías, donde este señor también ha escrito y ha persistido en ese tipo de errores. Aquí en la revista Entre Ermitas, que se editó el año pasado, precisamente en conmemoración del aniversario de la Virgen de Consolación, hay unos textos que aparecen firmados por este señor, los cuales hacen muy bien porque recoge leyendas, pero claro, digamos que el mismo consejo de redacción de los patronos, de San Cosme y San Damián y de la Virgen de Consolación, no han leído con la suficiente atención el texto que se les pone un autor y no filtran estos errores. Esto es un suma y sigue. Al final este señor tiene una credibilidad que no es tal, tiene una aureola, que una publicación como 30 días pues puede pedir a ese señor, debido a la fama que tiene, pues que haga una guía para Torredonjimeno, dándose por válido y por creído que ese señor es solvente a la hora de hacer una guía para la localidad. Claro, si nos vamos a la revista de Entre Ermitas, como decimos, nos vamos a la página 43, nos está hablando de cales, epidemias y pinturas, y nos dice, básicamente, no lo voy a leer, pero que el voto a los santos Cosme y Damián se hizo en la iglesia de Santa María. Eso es gravísimo. Entonces, dicen, en aquella reunión de Santa María fue propuesta la idea de que se encomendara el pueblo y su comarca a los santos Cosme y Damián. Sugerencia que fue aceptada. Hombre, esto, dicho así, y encima en el boletín de los patronos, pues Francis Telles creo que tendría algo que decir al respecto, porque... Precisamente han aludido a este error, me parece, en el libro que publicaban Manuel Jesús Cañada y Francis Telles, precisamente han aludido, yo creo que a esa misma fuente que tú estás manejando y que nos has servido, porque creo recordar que en una nota a pie de página venían a decir que, bueno, que había que desterrar el funesto error de confundir el lugar donde se hizo el voto solemne en 1580, porque es que es archiconocido, es que no hay nadie, creo yo, en este pueblo que le guste la historia de su pueblo y las leyendas de su pueblo y las tradiciones de su pueblo, que no sepa que el voto que se nos conserva por escrito, la cofradía lo tiene, no es el original, es cierto, pero es una copia de 1700 y pico. El voto señala que a campana tañida, pues donde se reúnen, y han precisado muy bien precisamente Tellez y Cañada, se reúnen en lo que es el cementerio de San Pedro, en el cementerio de San Pedro, y es en San Pedro donde se hace el voto, no en Santa María. Entonces, claro, decir eso, pues yo no sé, es una cosa que verdaderamente pues merece la pena que todo el mundo sepa, porque es que de lo contrario, pues vamos a estar repitiendo
cosas que no tienen ningún sentido, ninguna base histórica. Y hombre, ya digo, las cosas hay que tomárselas como hay que tomárselas, no de otra manera. A nosotros, ¿cuántas veces, Luis, no se nos ha dicho pseudohistoriadores y tantas otras florituras? Sí, ¿verdad? pero ya te digo que, por ejemplo, esto se trata, es unos papeles, no sabía ni de qué se trataba, y bueno, habla de leyendas y tradición oral en torno al barrio antiguo de Torredonjimeno. Data de julio del 2005, es del autor, no sé, lo digo para que se vea cómo el error, si no se le pone una corrección o no se ha hecho un poco de autocrítica, pues del 2005, 6, 7, 8, y podríamos continuar así eternamente. Porque en bueno, habla de leyendas, que es muy interesante, una leyenda sobre el nombre de Torredonjimeno, de Osaria, bueno, vale, es una leyenda, si se dice que es una leyenda, pero nos comenta precisamente sobre al hablar de tantas cosas, que se construyeron unas ermitas medievales, que son las de San Antonio, ermita medieval. La ermita de San Antonio de Padua medieval. Bueno, en su libro llega a decir que es del siglo XVI. El libro no sé de qué año es, pero llega a decir que en el siglo XVI se construye esta ermita de San Antonio. Entonces yo ya no sé con qué quedarme, si medieval o del siglo XVI, pero yo sí sé con qué quedarme, y es que la verdad de esa ermita es que fue cedido ese terreno de la calle San Antonio, así lo hacemos constar en nuestro libro, Luis y yo, pues en febrero de 1711, y fue doña Micaela Jerónima López Padilla y don Andrés Rodríguez Ribeiro, que era el administrador del duque de Abrantes, de nuestro amigo el duque de Abrantes. O sea, hay testimonios escritos, hay documentación donde se puede datar perfectamente la ermita de San Antonio de Padua, y no decir en una publicación que es de la Edad Media y en otra del siglo XVI. Si es que muchas veces trae desde un lado, en la misma guía, vuelvo a repetir que entre el número 7 estuvo la ermita de San Antonio, una obra pía regentada por franciscanos, en la misma calle, ¿no? Hablando también de la ermita de San Antonio, y en el libro suyo, que es una miscelánea de varias historias, pues vuelve a decir también que es una ermita medieval. Entonces, claro, si vamos cogiendo año tras año y va repitiendo el mismo error una y otra vez en una publicación, en otra y en otra, en una primera parte, hablábamos antes afuera de cámara, que bueno, mientras que no tenga una persona una documentación, pues puede seguir diciendo, por ejemplo, que la ermita de Consolación, don Diego López Pacheco, pues hizo una ofrenda porque allí libró una batalla muy importante. Y lo hemos dicho todos, ¿eh? Eso entonces, lo hemos dicho todos. Hasta que ha salido el libro de Manuel Jesús Cañada y Francis Telles diciendo, bueno, ahí que se sepa no hubo batalla, y si se hubo una donación es por otras razones. A partir del momento en el que aparece el libro, cualquiera que persista en el mismo error de la tradición oral ya no está haciendo historia, está haciendo flaco favor a la historia. Yo creo que, hombre, también hay que hacerse una idea caritativa de las cosas. El problema no es que uno se equivoque, porque todo el que tiene boca se equivoca, ¿no? El problema no es ese, el problema es lo que dices tú, que hay que corregirse, y sobre todo cuando eso que se ha hecho, pues se ha hecho, digamos que con el erario público, con el dinero público, ¿no? Porque si nosotros en Órdago nos equivocamos, pues para nosotros el error ya corregiremos si es que tenemos ocasión, pero es que nosotros no nos lo pagamos, y así que nadie de ustedes, ningún ciudadano de Torredonjimeno puede decirme a mí cómo es posible que te hayas equivocado con mi dinero. Ahora ya el problema está en que una cosa que verdaderamente se colabora, no sé, ni me importa cuánto dinero haya puesto el ayuntamiento en la colaboración para sacar a flote esta publicación, no voy a hablar de otra, de esta. El caso es que eso es dinero de todos, y aquí pues yo algunas veces, cuando los políticos, con el mejor ánimo del mundo, yo no voy a decir que sea con maldad ninguna, pero cuando el político utiliza mi dinero para cosas que verdaderamente pues no hacen ningún servicio público, todo lo contrario, lo que hacen es enredar más la historia de un pueblo que bastante tiene ya con no tener historia, porque en ello se han preocupado muchos para que no la tenga,
Pues a mí se me pone en la cabeza que a lo mejor lo importante sería, o más que lo importante podemos decir que la posibilidad que nos queda es la de la objeción fiscal. ¿Por qué voy a tener yo que dar mi dinero, mi tributo, para que después unos políticos pues decidan sacar una cosa como esta, que no tiene ningún criterio, como decías tú? El problema no es el que lo ha hecho, no es este señor que se equivoque, no es eso, sino con qué criterio ustedes han sacado esto, ¿no? Y no digo yo los políticos, sino todos los que han participado en la publicación esta. Pero esto entiendo que es eso. Aquí, si analizamos un poco quizás la trayectoria de este tipo de error, es que no han saltado ninguna de las alarmas y a lo largo de estos años pues no se ha llegado a poner ningún tipo de corrección. Entiendo que una persona pues puede equivocarse o no tiene por qué manejar todos los datos ni toda la bibliografía que haya relacionada con la localidad. Entonces, pero bueno, si te dejan escribir en consejos de redacción, en publicaciones de cofradías, se tienen que leer, o nosotros, por ejemplo, en Órdago, José Carlos, lo sabes, hay un consejo, él también en su revista Trasmama tiene un consejo de redacción y utilizan unos criterios. No publican cualquier cosa, se lee un poco atentamente, más que nada para velar un poco por la credibilidad de la publicación y por lo que pueda decir. Una persona puede introducir un texto pues, hablando de otra cosa, o puede incluso haber equivocado el archivo del ordenador y haber cogido, en vez de un texto, haber cogido otro. No se puede publicar cualquier cosa. Hay un consejo de redacción que tiene ese criterio y debe de velar por ello. Si no saltan las alarmas, si se ha dejado de hacer esa labor, si se pasa la mano, pues al final una persona pues va acumulando pues publicaciones, va acumulando una bibliografía, una credibilidad, se va haciendo una bola de nieve cada vez más grande, que luego vaya usted a saber quién es el guapo que le pone freno a eso. Basándonos en esa fama, pues una guía o una editorial como 30 días pues puede decir, ese señor, en Torredonjimeno, con ese bagaje editorial, con ese currículum, pues es una persona lo suficientemente solvente como para editar o para darle la estampa a una guía y servirse para hacer un gesto gratuito de regalar una guía. El problema está en el cúmulo de errores que hay dentro, que flaco favor, y además pues un poco estropea lo que es el trabajo de esta editorial. Hombre, yo creo que también aquí lo que ocurre es una cosa, es lo que está diciendo Luis, la culpa no es de este señor. Tampoco a lo mejor la culpa es de las instituciones, la culpa tal vez es de todos aquellos que sabiendo esto han consentido y no han levantado pues digamos que la voz de alarma, como decías tú. Nosotros, como no es nuestra afición ni mucho menos la de seguir lo que escribe nuestro vecino, porque nosotros vamos a lo nuestro, no hemos reparado en esto hasta que nos hemos dado cuenta de que verdaderamente se decían errores garrafales que no podíamos ni mucho menos callar. Sobre todo porque es como dices tú, Luis, no sabemos dónde puede llegar esto, que saldrá mañana diciéndonos este señor o cualquier otro, ¿no? Da igual quién sea. El caso es que si no hay un mínimo de criterio a la hora de publicar cosas, y también publicar cosas con el dinero de todos, que eso es muy importante, porque yo con el dinero mío puedo publicar lo que me dé la gana, señor mío, y con una empresa privada también puedo publicar lo que me dé la gana. Pero ahora, cuando ya estamos hablando de con dinero público de todos, hombre, pues, ¿qué quieres que le diga? Saque una revista por su propio medio, como nosotros lo hacemos, que seguro que le da de trabajar a los que están empleados en las imprentas, y no le vamos a decir en ningún programa ni en ningún sitio que se equivoca, porque eso no lo estoy pagando yo y por lo tanto no me importa. Pero el hecho de tener una conciencia ciudadana implica una responsabilidad por nuestra parte. Yo no puedo estar contento con que esto pase por una guía ni breve ni menos breve. O sea, que más vale, si ya está hecho, que se corrija, ¿no, Luis? Sí, no, algunos vecinos, bueno, quizás a mala fe, decían, esto es para tirarlo. No, tampoco eso. No porque equivocado, no, aquí hay un trabajo no solamente de este señor que haya podido escribir con todos los errores o con todas las equivocaciones, hay un trabajo del equipo de la editorial que ha trabajado no solamente con esta publicación, sino con la revista que acompaña.
hay un trabajo de imprenta, de maquetación, de profesionales que dan sin saber lo que se pone. Y las fotografías son buenas, ¿eh? Y las fotografías son buenas. Las fotografías son también del mismo autor. Y son muy buenas, y son muy buenas, las cosas como son. No se puede tirar el trabajo de nadie a la calle porque es menospreciar el trabajo de muchas personas. Entonces, lo que sí se debe de hacer, pues, señor mío, pues simplemente quejarse, que para eso tenemos boca, quejarnos en el mejor sentido de la palabra, claro. O decir, oye, pues esto no está bien o esto está mal. Simplemente. Claro. No hay más misterio ni tiene tampoco más vuelta de hoja. Y una vez que la queja, si es una queja bien recibida, oye, pues enmendarse y a corregirnos. Nosotros, ya lo comentábamos en el programa pasado, pues tendremos que, Dios mediante, pues corregirnos también algunas cosas que creíamos que eran acertadas porque desconocíamos las fuentes de información, y ahora que las conocemos, pues para próximas veces tendremos que tener cuidado en no repetir en esos mismos errores. Y así es la vida, ¿verdad, José Carlos? Sí, desde luego que sí. Yo cuando habéis dicho esto de la ermita medieval de San Antonio, pues se me han puesto los pelos, digamos, como escarpias, ¿no? Porque uno que ha estado ahí en Madrid, en el Archivo Histórico Nacional, manejando toda la documentación de la Orden de Calatrava referente a las visitas que se hacían aquí en Torredonjimeno a finales del siglo XV, que vea que se cita una iglesia, una ermita medieval que yo todavía no me he encontrado, ¿no? Pues claro, llama mucho la atención, ¿no? Y, hombre, desde luego, ya digo que lo que es la información oral que nos transmite, hay que contrastarla mucho. No es lo mismo que cuando la encontramos una fuente original, ¿no?, que posiblemente sea antigua, es más difícil de contrastar. Pero cuando son los testimonios de gente de ahora, ¿no?, la fuente hay que contrastarla mucho. Y en este caso de la ermita de San Antonio, de la que hablábamos antes, pues yo creo que no costaba nada de trabajo, pues no digo llegarse a Madrid, al Histórico Nacional, a ver qué ermita había en Torredonjimeno en el siglo XV, sino simplemente con venirse, por ejemplo, más cerquita al Archivo Diocesano y buscar en la sección que hay relativa a Torredonjimeno, pues uno ya se encontraría que la documentación relacionada con la ermita y la obra pía, que es digamos el origen, ¿no?, de la ermita de San Antonio de Torredonjimeno, pues uno ve que en el siglo XVIII es donde está esa documentación, es decir, claro, no encontramos más documentación ya anterior. Porque entre otras cosas, como decíamos nosotros en Vidas de la Ibérica Tosiria, a la luz de unos testamentos que precisamente rescató un paisano tuyo, un hombre que hizo muchísimo por la historia tanto de Jamilena como de Torredonjimeno, que fue don Rafael Castellanos. Y en esos testamentos que don Rafael había encontrado, pues ahí se dice perfectamente que esas casas que estaban en la calle San Antonio, que eran unas casas nobles, pues la señora propietaria de esas casas, a su muerte, quiere que se haga con ellas la obra pía de San Antonio de Padua, que fue después conocido, seguro que por ustedes, como el Bar La Cuadra, porque después fue Bar La Cuadra precisamente hasta que ya pues lo demolieron del todo y han hecho edificios nuevos. Lo que estaba diciendo es, por ejemplo, son errores, pueden ser errores asumibles si te encuentras uno en una obra, en un libro, en uno o dos. Pero sí, es errores tenemos todos. Claro, pero es que, vuelvo otra vez, es que, por ejemplo, está diciendo, yo no sé, yo supongo, quiero entender que es un error, o quizás por la premura con que se le ha mandado a hacer el trabajo, o por la falta de atención, porque está hablando de la calle La Muela como residencia, en la misma guía, en la página, y dice que en el actual número 7 de la calle, habla de la calle La Muela de Torredonjimeno, hubo una iglesia dedicada a San Juan Evangelista, en cuyos patios se instaló el cementerio. ¿Cómo? Yo entiendo que a lo mejor ha querido decir San Juan Bautista, que es donde estaba el cementerio, donde está el cementerio, pero en la calle La Muela. Pero claro, estamos hablando de una guía que se supone que recibe un ciudadano anónimo para conocer Torredonjimeno, y lee eso y dices, pues... Sí. No, hombre, en este sentido es que, claro, si empezamos admitiendo que en Santa María no hay archivos, pues es lógico que ese tipo de dislates se puedan cometer, porque solamente hay que ir al archivo de Santa María, ponerse como nos hemos puesto José Carlos, Luis y yo, bien por libre o bien juntos con otros amigos como Juan Barba y como tantos otros, ponernos con los libros, como digo, ir leyendo entrada por entrada, en libros de sepelios, en libros de matrimonios, en libros de bautismos, y ahí es donde están las cosas, señor mío, ahí es donde están las cosas. Lo que pasa que, claro, eso cuesta trabajo y es mucho mejor, pues, figurarse la historia y escribirla, pues, como a uno le parece
según las películas de Ben-Hur o de lo que uno haya visto, que es lo mejor, ¿no?, para entender el pasado. Y desde luego que yo personalmente creo que a esto hay que ponerle coto, y por eso mismo hoy, a petición de tantos de ustedes, pues hemos tenido que hacer esto que estamos haciendo, que es llamar la atención. No, ya, esto no es algo personal con este señor, ya ven ustedes que estamos diciendo muy poquito su nombre, porque tampoco es algo personal, es algo que tenemos que tener cuidado en todos los pueblos que hemos estado ayunos de historia, y es que cualquiera venga a hacérnosla sin criterio y sin rigor, porque seguro que en otras cosas destaca como un gran profesional, pero en esto más vale que se quede quieto. Verdaderamente yo lo tengo que decir así como lo siento, porque de otra manera sería mentir. Usted ha demostrado precisamente en esta guía que las fotografías que hace son verdaderamente artísticas. Usted tiene un talento artístico que yo no lo voy a poner nunca en entredicho. Yo sé también y me consta que es pintor y dibujante, y lo hace bastante bien, pero por favor, cuando vaya a hablar de la historia del pueblo, lea los libros que hay, lea las revistas, si quiere las cita y si no, no las cite, pero contraste la opinión. Hombre de Dios, contraste la opinión, si nosotros no venimos a decirle otra cosa que eso, y no a él ya, sino a todos los que están dejándole tinta y papel, porque es que es una responsabilidad poner tinta y papel en manos de una persona que nos dice cosas como que, por ejemplo, confunde la ermita de San Juan Evangelista en la calle La Muela, exacto, existió allí, con la ermita de San Juan Bautista, que es precisamente la ermita del Cementerio Viejo, aquella en la que dice que estaba la Puerta de los Victorios, que a lo mejor estuvo allí la Puerta de los Victorios, pero que era más sencillo decir que estuvo en los Victorios, creo yo, ¿no? No sé, en Jamilena tenemos también casos así, ¿no, José Carlos? En todos los pueblos, por desgracia, sí, ¿no? Tenemos... En Jamilena, hombre, en Jamilena tenemos el problema de que no hay tanta historiografía como hay aquí. Ojalá pudiésemos presentar alguna vez 5 libros de un atacá como hicimos el otro día aquí, pero también se han cometido algunos errores. Ya hemos hablado de las columnas romanas que están, bueno, de las supuestas columnas romanas que fueron reaprovechadas de un templo para colocarlas en la iglesia, como si en el siglo XVI eso no fuese costumbre, ¿no?, de hacer una columna. Y la tradición oral, ya digo que es bastante peligrosa. Yo hace poco, lo mismo que nos contaba en las jornadas de Torredonjimeno el amigo Aránega, sobre que llegó a Torredonjimeno y preguntó por el castillo y nadie supo decirle que sí, dudaban si en Torredonjimeno había un castillo, ¿no? Desde luego el tema de la tradición oral es bastante peligroso. Yo allí me he encontrado muchas veces que, no sé, por preguntar alguna que otra vez, les dice a la gente, bueno, y te preguntan, ¿y tú sabes cómo se hizo en la iglesia? Te toman además como ignorante, ¿no? ¿Tú sabes cómo se hizo en la iglesia? Dice, sí, pues la iglesia pues se haría con andamios. ¿Cómo con andamios? Eso es imposible. En el siglo, cuando hicieron la iglesia no había andamios, lo que hacían es que montaban, como los egipcios, terremotos de arena y así iban subiendo los bloques. Parecía que en el siglo XVI eran bastante, digamos, zopencos, ¿no?, para saber lo que era un andamio, ¿no? Y no sabían ni lo que era una polea, ni cómo subir piedras, ¿no? Es decir, la gente no entiende. Es decir, si nosotros, por ejemplo, tuviésemos casos como este que estamos diciendo aquí en Jamilena, pues posiblemente tendríamos una guía de Jamilena en la que se nos dice un método novedoso que se usaría, por lo visto, en el siglo XVI únicamente en Jamilena, y es que en la iglesia los bloques de piedra se subían por rampa de tierra en vez de por andamios, ¿no? Y así también encontrarte barbaridades como que la iglesia la hicieron los moros, ¿no? Cuando ya ahí ya no es que se te cruce, porque bueno, puedes decir sí, una iglesia, bueno, una mezquita convertida en iglesia, bueno, hasta ahí puedes llegar, ¿no? Porque bueno, ahí puede haber elementos, ¿no?, que te indiquen que eso puede ser una mezquita. Pero decirte, afirmarte, además, que una iglesia la construyen moros, musulmanes, ¿no?, ahí ya prácticamente ya es que la cultura oral es que carece de toda solidez, vamos, que quieras darle. Sí. Por eso hay que tener bastante cuidado con la tradición oral. Yo me acuerdo de una cosa, me acuerdo de un dicho que es el de cuando el río suena es que agua lleva, ¿no?
Y efectivamente en la tradición oral pues se encuentran muchas cosas. Es más, este mismo señor, Manuel Campos Carpio, pues ya decíamos el otro día que ha destacado precisamente en publicaciones como Toro de Caña y como otras publicaciones de nivel folclórico y de nivel etnológico, ¿no? Y con trabajos muy buenos. Y con trabajos bastante buenos y muy solventes, ¿no? Por ejemplo en Calvario, ¿no? Claro, el problema está en que tal vez, por lo que decías tú, Luis, después de iniciar su periplo en otras publicaciones como Las Cofradieras o ese manojo de folios que tienes tú ahí, en otras publicaciones de un sector o de otro, pues se han ido acumulando una serie de errores que, claro, que nadie ha puesto ningún tipo de límite, y que cada vez pues se van consolidando incluso en soportes como este, que encima, como ya digo, pues es que el mismo ayuntamiento es el que colabora. No sé si ha colaborado en especie o en metálico, me da igual, es exactamente igual. Sí, está muy bien que colabore para cosas de este tipo, pero el ayuntamiento podría elegir, creo yo, que a otras personas, ¿no? que se ve que tienen más solvencia, porque tienen más publicaciones y que verdaderamente son historiadores de verdad, ¿no? No sé. Pero creo que ese es el problema. Se ha agigantado la fama de un individuo y claro, la fama ya trasciende, entonces se le da la credibilidad y la solvencia que quizás no tenga. Yo no he leído las publicaciones del Toro de Caña, sí sé que él había escrito, que este señor ha escrito en esas publicaciones. El Toro de Caña sí es una publicación folclórica con bastante arraigo, bastante antigua también, con mucha tradición y donde se recogen tradiciones de las respectivas comarcas de la provincia de Jaén y otras muy interesantes. Y claro, si nos estuviéramos hablando de una guía sobre leyendas y folclore local de Toro Don Jimeno, pues estupendo, pero además creo que en ese caso habría que hacerlo con el mínimo de rigor suficiente. No, como decías tú, José Carlos, cualquier argumento me vale. Una tertulia cafetera de dos personas en una terraza de un bar, un anciano u otro, me puede contar una historia y bueno, eso no deja de ser una historia o un dislate. Hay que tomar un método científico para hacer la transposición de lo que es el folclore y lo que son las leyendas orales, pasarlo a un documento escrito con un soporte. Comentábamos la semana pasada el libro que había salido sobre los romances y las leyendas de un paisano tuyo de Jamilena, que en ese libro sí tiene cierto rigor. Se coge un romance, dice un romance recitado por fulano de tal, lo transcribe en una cinta magnetofónica o en cualquier soporte de grabación, lo graba, se transcribe, se contrasta con ese mismo romance a ver si se es conocido en las localidades colindantes, porque generalmente la tradición oral de una localidad a otra era muy conocida, incluso si hay algún hecho histórico que pueda dar fuste a ese romance, al origen de ese romance. En fin, se hace un estudio, no es recopilar una leyenda o un cuento o una chaladura y transponerla en un papel y decir esto es transmitir cultura oral. Eso no es. Hay que tener, creo, cierta metodología. Y muchas veces en esta guía, yo pienso que muchas veces no hace falta que sea, podemos decir, un historiador, ¿no?, el que haga una guía como esa. Cualquier persona puede hacer una guía turística sobre Torre Don Jimeno, Martos, Jaén, Jamilena, el que sea. Si el problema está en que sepa lo que tiene que hacer y en que sepa, es decir, si hacemos una guía sobre Torre Don Jimeno, por lo menos que hayamos leído toda la historiografía que se ha venido publicando y que sepamos lo que hay. Es decir, a mí no me vale inventarme yo la historia, es decir, yo no hace falta que sea un licenciado, por ejemplo, en historia para hacer una guía como esa, pero si tengo una formación básica, ¿no?, es decir, sé algo de historia, es decir, sé más o menos lo que ha pasado en el siglo XVIII, no lo sé con mucha exactitud, pero más o menos tengo una idea, ¿no? Pero teniendo unas nociones básicas y leyendo lo poco que tengo, yo creo que pues, se puede hacer un trabajo medio decente, se puede hacer, ¿no? Y por tanto creo que no es ya solo una función de lo que somos especialistas, sino también una labor del pueblo. De hecho, tienes ahí una guía de Torre Don Jimeno, donde viene una reseña histórica, bueno, que es mucho más que decente. Esta guía nos la dieron, creo, en las jornadas. Muéstrala.
Bueno, es un plano de Toro Don Jimeno con una reseña, una historia y patrimonio. Bueno, pues no viene tampoco el autor ni viene quien la hace. Supongo que es una guía. Esta guía normalmente no suelen tener. Pero claro, viene una reseña de Toro Don Jimeno también con una reseña histórica, con el patrimonio histórico, más o menos el origen de la localidad, cuando surge, en fin, lo básico. También puede tener errores, no me la he leído, puede tener errores, y si cualquier cosa puede tener errores. Yo la he leído y efectivamente tiene algún que otro gazapo, pero más o menos es presentable, sí. Pero no tiene por qué ser esto de un licenciado ni de una persona erudita, nada, pero es una cosa que contiene cierto rigor y tiene cierta validez. Quizás sacar los pies del plato y meternos donde no sabemos movernos con soltura, pues corremos ese riesgo. Estoy seguro que cualquiera de nosotros nos sacan ahora mismo de este plató y nos llevan a practicar cualquier deporte, por mínimo que sea. Esquí, por ejemplo. y bueno, pues no podríamos dar ni siquiera la talla, es que seríamos unos patanes y muy patosos, porque no tenemos ni la preparación ni estamos preparados para ello. Meternos pues cuando menos presentarnos para la selección nacional. Claro. Esto en el fondo es como eso que se dice, ¿no? Si no sabes torear, ¿para qué te metes a torear, ¿no? ¿Por qué? Pues porque te pueden dar una cornada. El caso está en que yo creo que ya vamos tocando a nuestro fin, al fin de este programa, de esta tarde, y yo quería deciros una cosa. Yo quiero que este hombre, que Manuel Campos Carpio, siga escribiendo. Yo creo que puede escribir y puede contarnos muchas cosas, pero cuando se meta en historia, desde luego, que vaya con mayor cautela, ¿no? Que se informe mejor, ¿verdad? Y después también que a lo mejor se le da mucho mejor todavía pues el mundo de la imagen, de la fotografía o de la pintura. A mí me da igual, vamos, yo que haga lo que quiera, porque verdaderamente si ustedes han seguido este programa habrán visto que no es nuestro ánimo ni mucho menos el de venir aquí a, no sé, a criticar de una manera acerba y amarga pues a un señor. No es a un señor, es a todo un pueblo, mejor dicho, a los aparatos y a los poderes fácticos de un pueblo que encarama a cierto personaje y que le deja hacer ciertas cosas que después se muestran que, bueno, pues que dejan mucho que desear, ¿no? Como guía breve, pues más breve podía haber sido y nos hubiera salido mejor. El caso es que, ya digo, nosotros no venimos aquí como otros van a los foros y te ponen verde. A mí me pusieron verde una vez, José Carlos, precisamente porque, sirviéndome de una noticia del archivo histórico de Santa María, Luis, tú la viste, era un relato, más que un relato, era la entrada de un suceso, era la entrada de un sepelio de una niña que, desgraciadamente, pues en un accidente con un cántaro se abrió la barriga. Y algún malintencionado, alguno de esos que están llenos de malicia y de mucha perversidad en este pueblo, pues creo que me puso, yo ni lo leí, pero me lo comentaron, creo que puso que yo era un pseudohistoriador y que yo me inventaba la historia del pueblo. Pues madre mía, señores, parece que me han salido, digamos que émulos. El caso es que yo no me inventaba aquello, sí que es cierto que yo relataba aquello, pero lo relataba sobre la base de un dato que estaba por escrito, y es que el sacristán había dejado consignado en 1700, no recuerdo ahora la fecha exacta, la muerte de esa pobre criatura, y yo lo único que hice fue, pues, digamos que evocar las posibles circunstancias que se dieron para ese hecho. Bueno, pues me pusieron de chupadómine. Por lo tanto, no está en mi estilo el poner de chupadómine a nadie. Sin embargo, sí que tengo que decir una cosa, y es que nosotros, cuando nos equivocamos, Luis, nos equivocamos porque para eso sacamos la revista con nuestros posibles, sin pedirles a ustedes ni un duro, ni siquiera utilizando el medio indirecto de pedir subvenciones municipales, no porque no nos las den, ni mucho menos, sino porque no las queremos, que es otra cosa. Y no las queremos por esto mismo, porque nos parece que hay que tener mucha seguridad a la hora de hacer algo que puede ser serio y que puede ser muy beneficioso si se hace bien, como es una guía breve para Toro Don Jimeno. Yo os voy a dejar ya que os despidáis, si queréis, de nuestro público. José Carlos. Bueno, yo ya esperar la próxima edición de A Pie de Obra,
que esperemos podamos hacerla de genealogía, ya que también en los foros genealógicos pues están que arden chispas, ¿no?, deseando otra vez que retomemos el tema genealógico, ¿no? Y a esperar. Muchas gracias por haberme invitado otra vez y a esperar ya la próxima edición. Muy bien, la próxima edición será precisamente de genealogía. Hoy hemos tocado al menos a los Villalta, ¿no?, por este motivo, ¿no? Y Luis. Pues nada, despedirnos también de todos ustedes y muchas gracias por haber venido, aunque esta jornada de A Pie de Obra no haya sido tan grata como otras veces por el tema que se ha atacado. Sí, no es grata por lo que hemos dicho antes, porque no nos gusta hablar mal de una cosa que se hace en nuestro pueblo. Al revés, lo que quisiéramos es que se hubiera hecho bien, cosa que no ha sido posible. Bueno, sin más, pues despedirnos, desearles un largo fin de semana con ese puente que hay de por medio. Y el próximo viernes, si Dios quiere, pues José Carlos, nos veremos aquí con ese programa que tú mismo has anticipado de genealogía. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes.